hacer lo siguiente. Aún no lo trabajes. Nuevamente regresas a y le pones Page Setup Manager. Entonces, el primer procedimiento que tú te has dado cuenta era cambiarle de nombre, que es muy simple, y ahora es Page Setup Manager, ¿no? Entonces le doy clic en Page Setup Manager. Y acá me sale que yo tengo el ano, y me dice cuál de ellos vas a modificarlo, y como es lo que le he puesto el nombre A, aquí lo voy a modificar. Le doy clic a modificar, y acá me sale este espacio. Este espacio de acá, ¿todos pudieron llegar, por favor? ¿Sí? Me ponen OK nada más si pudieron llegar a este espacio. Y si no se ve, confírmenme, porque si no se ve, va a estar lamentable. ¿Sí? Bien, rápido nada más. Clic derecho, Page Setup Manager, modificar. Y listo. Hasta ese punto necesitamos llegar. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, Carlos. Clic derecho, Page Setup Manager, modificar. Bien, yo creo que sí, hasta ahí ya pudieron llegar. Ahora, posterior a ello, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a venir a esta zona de la hoja que ustedes están observando y les voy a indicar el significado de cada uno de ellos. Bien, lo acabo de repetir 3 veces, así que muy atentos en esto. Y acá muy atentos. Este de acá es donde nosotros vamos a configurar nuestra hoja y cómo se va a imprimir ese elemento. A ver, ¿cómo lo vemos esto? Uno, tenemos este espacio. Este espacio de acá es para configurar tu plotter o tu impresora. ¿Ya? En este espacio vas a configurar el plotter o la impresora que tienes. Ahora, ingeniero, ¿puedo solo llevarlo al PDF? Claro, ustedes solo pueden llevar esa información al PDF. Tomen nota, por favor. Ahora, también puedo imprimir en alguna impresora conectada hacia mi ordenador. Puede ser. Y si ustedes tienen un plotter, también lo pueden desarrollar. Entonces, en esta zona de acá, que acabo de resaltar de color amarillo que estás viendo en mi pantalla en estos momentos, se configura el plotter. Ahora, en esta zona que voy a trazar tal vez con un marco de color verde, se configura el tipo de hoja. Y el tipo de hoja puede ser un A4, un A3, un A2, o dependiendo en qué tipo de hoja se puede representar mejor este proyecto. ¿Correcto? Tengan en cuenta ello. Continúo. Toda esta zona déjenlo tal como está. No se hagan problemas. Pero sí en esta zona de acá, miren, en esta zona de acá, acá arriba, que acabo de trazar con un marco de color azul, se configura el color, o en este caso el tipo de color que se va a imprimir. Puede ser escala grises, acá está, mira esto y acá por favor, antes que te pierdas. Puede ser escala grises, puede ser con el color natural del proyecto, puede ser monocromático, puede ser a colores, ¿no? Ahí en esa zona se configura. Y en esta zona que voy a marcar de color rojo, y voy a regresarme a la parte inferior, se configura la escala. Pero es muy diferente configurar aquí. O sea, aún no estás configurando en qué escala se va a ver en tu plano, sino básicamente la escala de esta unidad. Ahora, justo estoy en ello, Richard, no te preocupes. Ya, mira, me dice, en la escala, si lo configura el espacio modelo, las unidades en metros, en minutos, ¿qué se pone? Miren, una consulta, y esto yo les digo así directamente. En Perú, a ver, ¿hay alguien que no sea de Perú? Coménteme, por favor. De algún departamento del Perú. Ah, gracias, López, bienvenido. Ya. Para todos.
En Perú, ¿qué unidad se utiliza para la presentación de nuestros proyectos de planos en planta, elevaciones? ¿En qué unidad se trabaja? Ahí tienes la respuesta, Richard. Se trabaja en el sistema internacional, ¿sí o no? ¿Y cuál es la unidad del sistema internacional? De una longitud, metros. Eso significa que acá yo debo de configurar, ¿sí o no? Entonces, toda esta zona debe de estar configurada en metros. Ahora, si yo mi espacio de trabajo, o sea, en el espacio modelo, cuando yo he hecho mi proyecto, lo había configurado en metros, acá también debe estar configurado en metros. Pero tengan algo en cuenta. Acá voy a marcar, por favor. Esta unidad dice, una unidad. Una unidad. Ahí miran, ¿no? Una unidad. Esa una unidad, en realidad, ¿qué es para ustedes? ¿Sería 1 milímetro, 1 metro, 2 metros? ¿Para qué? ¿Qué es ello? ¿O 1 kilómetro? ¿Qué es esa unidad? Si es que toman en cuenta lo que acaba de indicar hace un momento. ¿A qué equivaldría esta unidad? A 1 metro. Entonces, ese 1 metro que acabo de considerar, ¿a cuántos milímetros equivale? ¿Ah? A 1000 milímetros. Es por esa razón que generalmente acá se pone 1000. ¿Ya? ¿Me entendieron? Ahora, ingeniero, yo he visto que no le ponen 1000. Entonces ese 1000, ponlo en tu mente o anótalo en estos momentos. Si tú no le pones, tienes que ponerlo al momento que lo vas a escalar. O sea, en la hoja, cuando nosotros vamos a escalar este plano, debemos de colocarlo. Pero yo naturalmente le pongo en esa zona la escala. O sea, la equivalencia que de una unidad es 1000 milímetros. ¿Ya? Ese 1000, recuérdense por favor, para toda la vida. 1000, así de simple. Listo. Ahora, otra zona de trabajo es la zona que nuevamente voy a utilizar un puntero amarillo y es para la calidad. La calidad de impresión nosotros lo podemos decidir. O sea, puede ser una calidad normal, está medido en dpi, por cierto. La máxima calidad que le podemos dar según el AutoCAD no es 300, sino nos permite hasta 600. Y eso ya dependerá, pues, cómo quieras imprimir tu proyecto. Generalmente imprimimos en una calidad normal, ¿no? O en una calidad máxima. Pero a pesar que ustedes le pongan toda la calidad que consideren, a veces depende también del plotter, ¿no? Donde tú vas a imprimir este proyecto. Y eso es todo. De ahí acá esta zona va a ser para configurar la posición de tu plano, de la hoja, y luego le vas a poner básicamente OK. Y quedará tu proyecto. A ver, ingeniero, ya me he perdido. ¿Qué te parece si hacemos un ejemplo? ¿Ya? Veamos. Entonces, yo, por ejemplo, voy a decidir aquí utilizar un plotter. A ver, si yo tengo un plotter en casa, o al menos quiero ver cómo va a quedar mi proyecto, ¿cuál de estas opciones elegiría? Ustedes dirán. Entre todas que estás observando, considerando que no tengo un plotter en casa, quiero verlo, o tal vez tengo, pero quiero ver cómo va a ir quedando mi proyecto en una hoja, o voy a llevarlo tal vez a algún lugar donde plotean estos planos. ¿Dónde dejarías en cuál de estas opciones? Muy bien. Debo de configurar de DWG a PDF. ¿Correcto? Entonces selecciono de DWG a PDF. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Listo. Hasta ahí, entendido, ¿no? Ahora, papel. El tamaño de papel. El tamaño de papel podría ser variable. Hasta hay algunos que lo calculan, ¿no? Por ejemplo, van viendo en qué escala va a ir, la hoja, o a veces hasta nos condicionan. Por ejemplo,
nosotros desarrollamos un proyecto de una telemática, aún me acuerdo, hace 3 meses aproximadamente, hasta un poquito más, y en los términos de referencia, y en el contrato indicaba que teníamos que utilizar un cierto tamaño de hoja, ¿no? Como recomendación. Entonces, más o menos puede ser ese caso. Pero ustedes, si van a desarrollar algún proyecto propiamente de usted, pues usted puede darle la hoja, pero que sea conveniente. Por ejemplo, yo voy a utilizar un A2. Ahora vamos a utilizar un A2. ¿Cuál de ellos elijo? Generalmente, les comento, nosotros tenemos que entender que la primera letra, o el primer número, disculpen, representa la zona que va a estar en el eje Y, o sea, me refiero acá, por ejemplo, en el eje Y va a estar 297 y en el eje X 210, ¿no? A ver, ¿por qué en DWG a PDF y no en otros? Justo eso es lo que sustentaba, ¿no? Por ahí no hay una consulta. ¿Por qué no en otros en general? Como le decía, si ustedes tienen un plotter conectado, hágalo en ese plotter, pero no les recomiendo. ¿Qué pasaría si tú lo imprimes directamente en un plotter? Y está mal. O hay algo que tú quieras verificar en PDF. Tú puedes desarrollarlo, no hay ningún inconveniente. Si está bien verificado, desarrollalo directamente hacia un plotter designado. Pero la opción que nosotros utilizamos, naturalmente, es llevándolo a PDF para visualizar nuestro proyecto. Tal vez por ahí había esa duda y no sé si aclara esa situación, ¿no? Bien, ahora, acá por ejemplo yo voy a utilizar una hoja de A2. A2 voy a utilizar, ahí está la hoja A2. A ver, por acá hay otro también. Acá está, ahora sí, ahí está la hoja A2. Ya, una consulta. Acá hay muchos tipos de hojas. Ahí está el Arch, el Expand, el ANSI, el Arch Full, Bled, el ISO, está el ISO Expand, el ISO Full, el ISO Full Bled, etc. Pregunta, ¿qué tipo de hojas utilizas? ¿Qué tipo de hojas utilizas? ¿Cuál de ellas utilizas? A ver. Muy bien, ISO, correcto. Pero hay dos tipos, el ISO Full LED y solo el ISO normal. ¿Cuál de ellos se utiliza? Cualquiera de los dos lo pueden elegir, ¿ya? Pueden utilizar cualquiera de los dos casos o la hoja que tú consideres. Pero yo te comento, yo personalmente, y eso ya va para mí, según mi criterio, yo utilizo el ISO Full Blend porque me muestra la hoja completa de trabajo que se va a realizar. ¿Ya? Miren, ¿no? Lo voy a cerrar por un momento esto, lo voy a poner ok nada más. Miren, hay en algunos planos, no sé si alguien ha desarrollado aquí o alguna configuración, se habrán dado cuenta que hay algunos que traen así, líneas así ocultas o líneas intercortadas, como le llaman algunos. Así, no sé si han visto. Como un pequeño marco o premarco, ¿no? Pero que no se imprime en general. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto significa eh, que solo se va a imprimir de esta zona hacia adentro. Pero en el caso del ISO Full Blend significa que toda la hoja se va a imprimir. ¿Ya? Por eso básicamente yo trabajo considerando en toda la hoja. Ingeniero, ¿por qué no utilizo otra opción? Tal vez para el PDF que usted indicaba de 5 megas. Como le acabo de decir, lo he sustentado
pero también usted puede utilizar lo que considere. Pero la idea que yo les voy dando es que esta es la forma más sencilla de poder realizar, ¿no? Entonces esa es la idea, o sea, manejarlo de esa manera, ¿no? Ahora, ya tengo el tipo de hoja. Ahora me acerco aquí. Si mi proyecto está desarrollado en metros, por ejemplo, ahora vamos a verificar en qué unidad está. Voy a cerrarlo. Vengo al módem. A ver, ¿cómo puedo saber en qué unidad estoy trabajando en este espacio? Aparte del acotado, disculpen. Excelente, Fran. Escribo UN, ¿no? Escribo UN. También puede ser DW Unit también, ¿no? Para poner una configuración de ya directa. Se pueden dar cuenta que ya está configurado en metros. Ah, perfecto. Entonces, regreso por acá. Nuevamente, Page Setup Man. Esto es súper simple, solo que como les estoy explicando, puede que demore un poquito, pero en realidad esto lo van a hacer pues en 3, 4 minutos, ¿no? Ya. Una unidad, ¿a cuántos milímetros equivale entonces? 1000, ¿no? Eso todos lo conocemos perfectamente. 1 metro. Y en esta zona superior, yo debo de configurar cómo se va a imprimir este tema de las hojas. Escala grises, monocromático, o acá también tienen ya a través de un porcentaje de claridad, etc. Generalmente, los planos lo presentamos de dos maneras, escuchen y anótenlo. Uno, a escala grises. Casi el 50% de los planos, hasta un poquito más, lo representamos en una escala grises. Y dos, también lo representamos con los colores que hemos desarrollado, o sea, a través de los colores que se ha diseñado. ¿Correcto? Eso tengan en cuenta. A ver, ¿y dónde configuro? Cuando le pones en None, se va a imprimir con los colores que tú has dibujado. ¿Ya? Eso anótalo. Y acá, cuando está en escala grises, me imagino que ya me entiendes a lo que me refiero, ¿no? Ahora vamos a ponerle None. Ya está. Calidad. Puedes ponerle el máximo, puedes ponerle tu propia configuración, etc. Tú decides, pero mínimamente trabaja pues una calidad normal. No lo bajes mucho. Es que todo para que se pueda ver mejor tu proyecto. A ver, acá en Custom, ¿hasta cuánto? A ver, ¿alguien recuerda hasta cuánto te permitía? ¿Hasta cuánto te permitía? ¿2400? A ver, vamos a tratar de escribir 2400 lo que dice el compañero. No. 600. Excelente, Jair. Nos permite solo hasta 600. ¿No? Listo. Y de ahí, eso es todo. Y ahora sí le pones, ok. Esta hoja que estás observando ya está configurada. Posterior a ello, ustedes pueden ponerle el marco. Hay un marco de trabajo o una zona de trabajo donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Y para ello, la presentación se realiza en layout. Uno, yo ya configuré mi Page Setup Manager, o sea, en esta zona he configurado mi hoja, mi impresión, básicamente. Y otro es que ahora que ya estoy en esta hoja configurada, vengo al layout. Le doy clic en layout, puedo representar mis presentaciones de diferentes maneras. Uno, por ejemplo, la rectangular. Clic en un rectángulo, que puede cubrir toda la hoja. Entonces acá yo ya tengo mi presentación. Otro, también puedo desarrollarlo, por ejemplo, por objeto. Vamos a imaginar que yo dibujo un círculo, por ejemplo, un C, un círculo. Entonces, selecciono en esta zona y le pongo por objeto. A ver, repite, ingeniero. ¿Qué dijo? Ya dibujo un círculo donde se va a representar mi plano. Y vengo al layout, despliego acá donde está la flechita hacia abajo y le pongo por objeto. Clic aquí. Entonces, hay dos tipos de presentación. Ingeniero, puede ser también en una figura media rara donde tal vez yo considere representarlo. Claro que sí, ustedes pueden representarlo del objeto o de la forma que consideren.
pero claro, tiene que estar pues de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que se debe de representar, ¿no? Tampoco podemos hacerlo así. Ahora una consulta. ¿Dónde habrán visto que se representa en un círculo? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Alguien vio este círculo? A ver, coménteme por ahí. Nada. A ver, más comentarios, más comentarios. Tararán. Bien. Por ejemplo, en planos de ubicación, ¿no? Pero, ¿en qué espacio? Específicamente en la localización podemos indicar, ¿no? Entonces, sí es importante hacerlo por figuras, ¿no? O por objetos. Correcto. Ahora, por ejemplo, yo sé que ya me entendiste esta cosita. Ahora, yo voy a dibujar, por ejemplo, un rectángulo, pero que cubra toda esta zona. Ahí está, que cubra todo esto, que sea ahí, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Que lo que generalmente se representa. A ver, ustedes tienen que estar y tienen que tener en cuenta que, que no todos estos objetos pueden ir en un solo plano. Es más, acá pueden tener detalles, acá hay más detalles, leyendas, etcétera. Pero yo lo estoy haciendo solo con esto. Por ejemplo, si yo solo quisiera representar las elevaciones, esto por ejemplo lo puedo separar, selecciono de izquierda a derecha, escribo M Enter, y puedo seleccionarlo a la derecha y lo traslado. Y de acá, diseño, todo esto lo puedo sacar, ahí está, aquí que quede, y solo quiero representar, por ejemplo, estas elevaciones, ¿no? Quiero que salga solo estas elevaciones. Ahora, ¿cómo entro dentro de esta configuración? Doble clic y puedo alejarme y acercar. ¿Cómo se acerca ingeniero? Con la ruedita del mouse y me alejo con la rueda del mouse. Eso lo conocemos perfectamente. Ahora, una consulta. Y esto va para todos. ¿Cuánto de marco se debe dejar? Ah. Ustedes dirán, ¿cuánto de marco debería dejar? Bien, depende mucho. Si ustedes este documento no lo van a llevar, por ejemplo, a un archivador y perforado la misma hoja, ¿ya? Se puede dejar entre 1.5 a 2.5 centímetros en ese rango. Pero si este plano, básicamente así como hoja, va a ser perforado, lo que más recomendable es, al menos por la zona donde se va a perforar, se considere un mínimo de 2.5 a 3 centímetros. Porque si no, te van a perforar el plano, pues, ¿no? O sea, tu dibujo, plum, una atravesada con el perforador. Entonces, naturalmente, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando realizamos proyectos, entregamos pues sin perforar, básicamente en sobres, ¿no? Entonces, ya decide usted cómo lo representa. ¿Ya? Excelente. Bien, ahora sí. Hasta ahí genial, ¿eh? Ahora, en esta zona de acá, le voy a dar doble clic dentro, ¿ya? Doble clic dentro. Ya estoy dentro. Necesito darle una escala. Y puedes ir probando. Ustedes pueden probar, o algunos ya más o menos entienden el tamaño de hoja, plum, van por ahí. A ver, voy a probar uno en 75. Ya. Anoten estos momentos. Para poder hacer el llamado y ponerle la escala, solo escriban Z. ¿Ya? Solo escribe Z en esa parte de tu dibujo. Z, Enter. Y aquí le das la escala. Y acá le voy a poner 1 entre 75. ¿Qué significa esto? Que la escala será 1 en 75. Por ejemplo, esa es la propuesta inicial que yo estoy haciendo. Tal vez no dé, tal vez pueda ser un poco más grande o un poco más pequeño, pero ustedes saben el rango de escala que hay que utilizar. Pero al final le agregan XP, ¿correcto? Le agregan XP.
No, no hay un cálculo, estimado Fabián. O sea, no, por ahí me dice, ¿cómo calculo, ingeniero, eso si voy a dejar 2 centímetros? No hay un cálculo. Eso es la decisión propia de ustedes. Pero sí les acabo de dar el rango que pueden utilizar. De 1.5 a 2, o tal vez hasta menos, a 2.5, si es que este documento no va a ser perforado, pero es de 2.5 a 3, si esta documentación propiamente denominada plano va a ser llevado, por ejemplo, a un archivador y perforado directamente, ¿no? No hay un cálculo matemático, científico, no hay nada. ¿Ya? Ahí está. Bien, ahora seguimos. Le voy a dar enter. ¿Ves? La escala es muy amplia, ¿no? Ahora vamos a probar con, tal vez puede ser otra escala. Z enter 1/100, por ejemplo, que es la mínima que recomendaba, no da. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que esta hoja no será suficiente para poder plasmar este proyecto. En ese tipo de casos, fácil, ¿qué haces? Seleccionas, suprimes, nuevamente agarras Page Setup Manager, modificar y configurar la hoja. Por ejemplo, lo voy a representar en un AU. Ok, listo. Cerrar. Y nuevamente regreso a mi proyecto, layout, dibujo el rectángulo, que ustedes ya conocen, eso ya no hay ciencia en ello. Y acá voy a representar esto. Este es un proyecto no tan pequeño, ¿no? Ahora sí, Z Enter. 1/75 XP. A ver cómo queda ahora. Bien, más o menos podría salir tal vez, pero por lo que veo, vamos a tener que trabajarlo en 1/100 XP. Listo. Ahora, les comento. Hay un elemento denominado rótulo o membrete que nosotros debemos de colocar en un proyecto. ¿Ya? Y esto puede ir, por ejemplo, en esta zona. ¿Hay un tamaño exacto de esto, ingeniero? No. ¿Ya? No hay un tamaño. No hay un tamaño exacto. Pero en esta zona sobrante, ustedes pueden llenar cualquier otra información adicional para que tu presentación sea correcta. Muy buena pregunta, estimado. Ya, esa pregunta es perfecto, Pedro Pablo, porque esa es la pregunta más usual que se desarrolla y es lo que está en los tutoriales de YouTube. ¿Ya? O sea, cualquier información, ahí está. ¿Sabes por qué ellos colocan, o sea, cuando desarrollan, generalmente esa configuración de ponerle 1000, lo realizan las personas que no entienden en qué unidad se está trabajando? ¿Ya? ¿Ya? O simplemente no han configurado bien su hoja. ¿Ya? Recuerden, en Perú, ¿en qué unidad se trabajaba? En metros. Y en metros, ¿y un metro a cuántos milímetros era equivalente? A 1000. ¿Y dónde yo he colocado esto? Clic derecho, Page Setup Manager, acá lo he configurado. Por esa razón yo les decía, por favor, recuerden ese 1000. Ese 1000 parece muy humilde ese 1000 que acabo de colocar, pero en realidad, por esa razón es que acá, cuando yo hago ya Z Enter, ya no le pongo 1000, sino directamente 1, por ejemplo, acá le estoy poniendo 1/100 XP. A ver, creo que me había ido exteriormente. Z Enter, 1/100 XP. ¿Ya? Y es más, muy buena pregunta la que acaba de hacer Pedro. ¿Sabes por qué? Porque el 95 o 99% de los tutoriales están con ese 1000. Y yo seguramente ustedes se hacían esa pregunta siempre. ¿Y por qué le pondrán 1000, no? ¿Por qué se le pondrán 1000? O sea, esa pregunta yo sé que lo tenían en mente, ¿no? Es más,
Hubieran querido que le responda, pero es un tutorial difícil que te responda. Entonces, ese 1000 es justamente por esa razón que les acabo de decir. Porque no le pusieron. Ahora, por ejemplo, ahí dice Harold, ingeniero, ¿los dos casos son posibles de hacerlo? Sí, es posible, son válidos, o sea, no hay ningún problema. Pero yo lo pongo 1000 porque es más fácil poner una vez 1000 que poner a veces cuando tú imprimes, por ejemplo, 20, 30 planos, que poner 20 veces 1000. Mejor lo configuro en mi configuración inicial y ya no estoy poniendo 1000 cada momento que le voy a dar una escala. Y eso ya es decisión propia de cada uno de nosotros como diseñadores o como dibujantes. ¿Bien? ¿Quedó claro, por favor? ¿Todo ok? ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ya, excelente. Muy bien, excelente. Listo. Entonces, recuerden que aquí se tiene que colocar un membrete. Una consulta. ¿Un membrete tiene tamaño definido? No, no. Porque a veces esa pregunta siempre la han tenido. ¿Ah? Esa pregunta siempre ha existido. Por ejemplo, dice, ingeniero, ¿y qué tamaño es el membrete? No hay un tamaño definido. Ingeniero, ¿el membrete puede ir, de qué forma debe ser? ¿Podrá ir así? Generalmente es acá, ¿no? El membrete, ¿no? En la zona de color azul, tal vez que estoy trazando, ¿no? ¿Correcto? Ahí va el rótulo, el rotulado. Pero también se puede colocar en todo la horizontal. También se puede colocar en esta zona vertical. También pueden colocarlo al centro. ¿Hay alguna ley o alguna norma que diga dónde colocarlo? ¿Qué opinan ustedes? En realidad depende de la empresa o del profesional que esté realizando esto. A veces, por ejemplo, yo les comento, te toca trabajar en una empresa. Ellos ya tienen definido la forma de su membrete. Tú no vas a crear el membrete para una empresa. Ya hay una forma definida de su membrete de ellos, ¿no? Y usted también como profesional debe crear su membrete propio. Ahora, hay entidades, por ejemplo, como las municipalidades, yo les comento, que, que te proporcionan o te dan tal vez una propuesta de un membrete. ¿Por qué? Porque tiene que ir el logo de esa entidad. Por ejemplo, llámese municipalidad o llámese empresa privada, etc. Entonces, en ese tipo de casos, efectivamente usted tendrá que eh, alinearse a la propuesta que nos están realizando. ¿Ya? Tengan en cuenta ese. A ver, vamos a ver un proyecto. Observemos. Me dan un momento, por favor. Ahorita voy a abrir. ¿Ya? Un poco de paciencia. Bien, acá por ejemplo tengo algunas consultorías que hemos desarrollado en CCI y voy a abrir una telemática. A ver, una telemática, lo que le decía. Habíamos desarrollado una telemática. Acá está. Pam, pam, pam. Listo. Y por cierto, ahorita está en ejecución. Salió un aproximado de 28 millones. Ahorita están ejecutando este proyecto. Y la verdad, para nosotros mucho gusto haber realizado. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, para este proyecto, el tamaño del membrete que se ha proporcionado es un membrete vertical, que lleve el logo de la entidad correspondiente. Por ejemplo, esta es la... ¿Alguien conoce la municipalidad de San Marcos?
nosotros fuimos la empresa, o al menos la entidad que realizamos la actualización de este proyecto, por cierto. La actualización y la reformulación desarrollamos. Entonces, este proyecto, por ejemplo, tiene cerca de 5.000 metros cuadrados, un proyecto inmenso, 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 más de 28 millones en presupuesto. Entonces, ¿alguien conoce, por favor, esta municipalidad? ¿O alguien es de ahí, tal vez? ¿Quién sabe? Yo les comento que esta entidad, esta municipalidad, es una de las municipalidades que recibe más canon minero a nivel nacional aquí en Perú. O sea, es una municipalidad, es un distrito pequeño que ya no sabe qué hacer con el dinero. ¿No? Y se van a dar cuenta que si ustedes revisan en el SEACE, los proyectos que se hacen en esta entidad, se van a dar cuenta que están votando 30 proyectos como mínimo por mes. ¿Ya? Y tal vez terminando mi taller, si ustedes consideran, les muestro cómo se descubre eso, ¿ya? Tal vez sería como un bonus de este taller para que veas, ahora ya sé dónde voy a ver qué proyectos se están ejecutando en mi pueblo o en mi ciudad, ¿ya? Bien interesante. Ya, entonces, por ejemplo, regresando al tema, este es un membrete vertical que se ha propuesto, ¿ya? Tiene su leyenda, tiene algunas características de cálculo de estaciones, pero igual se ha configurado de esa manera, ¿ya? Ya el dibujante ya ha decidido cómo va a realizar. Listo. Regreso al proyecto principal. Ahí lo tengo. Voy a considerar que ya se pudo desarrollar ello. Entonces, una vez que ustedes han configurado todo esto, lo que van a escribir es control P. ¿Ya? Repito, control más P. Anoten, no se te va a olvidar, la memoria es muy frágil. Entonces, vas a tu teclado y escribes control más P. Y acá te va a decir, ¿desea continuar? Sí, señor, yo deseo continuar. Enter. Y acá, a ver, acá vas a configurar algo. Ya no, porque yo ya había configurado. Entonces, nuevamente le doy Enter y lo guardo. Por ahí, ya en documento, lo guardará por ahí. Listo. Entonces, el proyecto yo ya lo tengo en PDF. Aquí tengo el proyecto en PDF. ¿A qué escala estaba? 1:100. ¿En qué tamaño está este proyecto? A ver, ¿alguien recuerda en qué tamaño de hoja está? En un A1, ¿no? En un A1. Una consulta. ¿Cómo puedo hacer para ver realmente el tamaño, cómo va a quedar mi impresión? ¿O quedará así? A ver. ¿Cómo puedo hacer para ver realmente el tamaño, cómo va a quedar mi impresión? O sea, al menos para que te cerciores que tal vez algunos textos no se van a notar. Preview, ya, puede ser vista previa, pero la otra manera es escribiendo acá 100 nada más. ¿No? No me la esperaba, 100 y listo. Y esta es la forma como se va a ver en tu hojita. Ingeniero, pero yo estoy ahorita en el celular. No, pues, claro, si estoy, por ejemplo, yo estoy en una pantalla ahorita de un 15.6, entonces cuando yo veo, observo que sí se va a poder visualizar esos tamaños. Ahora, si es que no se visualiza, aumentale de escala. A ver, si está en una escala 1:100, lo aumento de escala. Aumentar es ponerle 1:150 o 1:200. ¿Le estoy aumentando la escala? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿verdad? A mayor cantidad sea el valor del denominador de esa escala, pues será más pequeño, ¿no? Porque esto es fraccionario. Entonces, eso significa que tal vez pueda utilizar otro tamaño de hoja, pero en 1:75, 1:50. Ahora, como nuestro tema es escala y ploteo, en estos momentos les voy a explicar qué es una escala.
¿Ya? Y esto sí, por favor, llévenlo como una información para siempre, porque a veces esto no lo aprendí, por cierto, en la universidad, sino lo aprendí cuando yo estudiaba topografía, ¿no? ¿Ya? ¿No? Es temitas que uno va aprendiendo en la vida. Ya, observen. Ustedes saben que una escala, por ejemplo, le voy a poner 1 en 100. Esta es la escala más conocida, más trabajada y que seguramente a todos les trae en memoria. Matemáticamente, o tal vez con una ecuación simple, la escala en una fórmula se representa P sobre T. ¿Alguien me puede decir el significado de P y T? Papel sobre terreno. Excelente, John. Muy bien, John. Papel. Tengo un proyecto realizado a una escala en 1 en 100 y en este planito se ve que la dimensión de este proyecto es, por ejemplo, cuando yo lo mido con un escalímetro o con una regla, ¿ya? Ustedes conocen, ¿no? Una regla, ¿va? Lo mido y me sale que esto es 10 centímetros por 15 centímetros. ¿Alguien me puede decir qué tamaño tiene ese terreno? Ah, a ver, pues repita la pregunta, ingeniero, que me está distrayendo. No te distraigas. Voy a trabajar en una escala 1 en 100 y esta es la hoja donde yo voy a imprimir. Pero cuando yo lo mido con una regla, me sale que es 10 centímetros por 15 centímetros. Entendiendo que estoy trabajando en una escala 1 en 100. Mi pregunta es, ¿de qué tamaño de terreno estamos hablando? A ver, ¿de cuánto por cuánto? A ver, repito, la escala que tengo es 1 en 100 y cuando yo lo mido con mi regla, en el plano, o sea, imprimo el plano, lo mido con mi reglita y me sale 10 centímetros por 15 centímetros. ¿De cuánto por cuánto es el terreno? Pues, muy bien, yo sé que acá hay futuros ingenieros, arquitectos, no sé, ¿no? Tal vez de los diferentes rubros. Imagínate que tu operario te agarre solo con esa pregunta. Hay maestros de obras que conocen esto. Excelente, José Cruz. Estábamos hablando de un terreno de 10 por 15 metros. Ingeniero, ya me mareaste. No, yo sé que con esto nunca más te vas a marear. Así que observa muy bien lo que voy a demostrar, tal vez con una matemática simple. Ya. ¿A qué era igual escala? Papel sobre terreno, ¿no? O sea, significa que una escala es la relación de la representación en un papel y con el terreno, o sea, con lo que va a existir en el terreno. Entonces, mi pregunta es, vamos a trabajar con estos 10 centímetros primero, ¿ya? Con estos 10 de acá. Mira, mira, 10 centímetros. Acá voy a poner, en el papel se está viendo 10 centímetros, ingeniero. 10 centímetros, ¿correcto? Y en el terreno aún no sé. ¿Qué te parece si al terreno le pongo un X? ¿Está bien? Así tal vez como variables, como aprendimos en el colegio. Ya, 10 sobre X. 10 centímetros sobre X, porque no sé cuánto va a ser X. ¿Pero esto a qué es igual? A ver, ¿a qué va a ser igual esto? A la escala, pues, ¿no? ¿Y cuál es la escala que estoy usando? 1 en 100. Significa que una unidad en el papel es a 100 unidades en el terreno. ¿Correcto? Listo. Esto, dígame, ¿alguno de ustedes no sabe operar? ¿Cómo se llamaba ese método simple con el que nosotros operábamos? Aspa, ¿no? ¿Cuánto me sale X? Centímetros, déjalo, centímetros es unidad, por el momento. En Aspa, ¿no? 1 por X, X y 10 por 100, saldría ¿cuánto? 10.000 centímetros.
Una pregunta. ¿Cuántos centímetros equivale un metro? A ver, 100 centímetros. Entonces, este 100 de acá se reduce a un metro. Entonces, ¿de cuántos metros estábamos hablando? De 10 metros. Es por esa razón, estimados participantes, que si yo trabajo en una escala de 1 en 100, un terreno que en un plano mide 10 centímetros por 15 centímetros, es porque en el terreno es de 10 metros por 15 metros. ¿Entendido? ¿O hay alguna duda? ¿Todo ok? ¿Aprendimos algo? No sé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo ok? ¿Qué pasó por ahí? No sé. Muy claro, excelente. Muy claro, ingeniero, dice. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, de esa manera. A ver, un ejemplo más, ¿sí? ¿Está bien? Un ejemplo más. Uno más y finiquita esto. ¿Ya? Uno más. Ustedes dicen, ustedes dirán, ¿sí? Uno, pero más, un poco más rápido ya. Porque ya entendimos ya lo que vamos. ¿Qué opinan? Uno más, ¿cómo vamos? Ya. Vamos con una más. Muy bien, muy bien. Con la pregunta de uno de los compañeros, ¿y qué pasaría si es un 75? Ya. Yo tengo un plano, ya, ahora voy a dibujar con un rectángulo, tal vez el ingeniero la mano no le está ayudando hoy día. Ya. Tengo un plano y en este plano estoy viendo que mide 20 centímetros con mi reglita, o también puedes medirle en milímetros. Esto sería 200 milímetros por 40 centímetros. ¿No? Usted ya puede medirlo, pues alguien me dice, ingeniero, yo lo mido en mi regla solo en mide milímetros. Ya, también puede ser, no te preocupes. Pero ahora la escala de este proyecto es 1 en 75. Este 1 en 75, ¿a qué era igual? ¿Alguien recuerda? A papel sobre terreno. Entonces, 1 en 75 será igual. Con una de las medidas nada más. Por ejemplo, vamos a trabajarle con el 20. Porque igual ya lo demás es proporcional. En el papel me sale 20 centímetros sobre el terreno. El terreno, ponle T ya, por esta vez. Aspa simple. ¿Cuánto me sale? ¿Y cuánto saldría? 20 por 75, nada más, ¿no? Excelente, gracias, gracias. 15 centímetros. ¿Qué diga? 1500 centímetros. ¿Sí? ¿Y cuántos centímetros equivale un metro? 100 centímetros. Entonces, ¿cuántos metros tiene esto? 15 metros. Entonces, ¿de cuánto por cuánto es este terreno? Alguien que me diga, por favor, ¿de cuánto por cuánto es este terreno o sea, en el campo, ¿no? Porque en el plano solo dice 40 de 20 por 40 centímetros. Es de 15, que sería estos 20 centímetros, por 30 metros. ¿Ya? Entonces, estimados participantes, aprendimos algo, quedó claro. ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta información, ahora, ya así era, ya me entiendo por qué me decían. Ya, eso por favor, es muy simple, pero que a veces no nos los expliquen, no nos explican de eso. ¿No? Cuidado también, con esto ya vuelves. Ya, listo. Muy bien, entonces, eso es una información súper importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un proyecto, como le decía, de la persona tal, que ha desarrollado una cierta escala. Una pregunta, ¿habrá utilizado una hoja ISO Hulblet?
A ver, alguien así visualmente hacia el ojo que me descubra si está usando un ISO full LED. No, o sea, no. Hay un marquito, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Esta zona no se va a imprimir, ¿eh? No sé si alguien ya se dio cuenta. Esta zona no se va a imprimir, ¿eh? ¿No? Por esa vez sí yo no recomiendo, ¿no? Personalmente no es una recomendación que yo realice. ¿Ya? Tengan en cuenta. Muy bien, entonces, de esa manera se configura. ¿Ya? De esa manera, o sea, eso. ¿Alguna pregunta que tengan? Consulta o tal vez experiencia o algo que les gustaría que les muestre en este tema que estamos realizando. Voy a abrir un proyecto, por favor. Mientras van pensando si tienen una duda. Bien. Este proyecto que ustedes están observando, por ejemplo, es un plano de ubicación súper simple, súper sencilla, miren. Qué humilde este plano de ubicación. Entonces, por ejemplo, para este plano de ubicación, ¿qué se ha realizado? Un rectángulo, una figura así, ¿no? Han dibujado una figura así, se han venido al layout y le han colocado el objeto, ¿correcto? Lo han colocado por objeto. Y acá, por ejemplo, han dibujado un círculo y lo han colocado por objeto. Una consulta. Para todos, por favor, esta es una pregunta general. Este espacio que ustedes están viendo, pero primero voy a hacer un preámbulo. Esta zona es la zona del plano de ubicación. Y esta zona es del esquema de localización. Mi pregunta es, ¿en qué relación se encuentran estas dos? ¿Ah? Tal vez alguien participó en alguno de mis talleres de planos de ubicación que realizamos gratuito en CS Ingenieros, por cierto. También realizamos un curso completo de esto. ¿En qué relación generalmente se encuentra? De 1 a 10. Entonces, si yo trabajo acá en 1 en 200, generalmente, ¿a qué escala puedo representarlo aquí? No es una ley, pero es algo que nosotros utilizamos. 1 en 2000. Ah, ya entendí, ingeniero. Si acá utilizo 1 en 500, entonces, ¿cuánto será acá? Ya entendí que será 1 en 5000. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la escala que el Ministerio de Vivienda, y esto sí anótatelo y llévatelo para la vida, que el Ministerio de Vivienda te da como recomendación, o sea, pero no es una obligación, pero es una recomendación que tal vez podrías tomar en cuenta en algún momento de tus proyectos de planes de ubicación? ¿Cuál es la escala? ¿Alguien recuerda? Ah, no me acuerdo. Cuidado, cuidado. Ahorita te vas a recordar. ¿Ya? En estos momentos vas a tener que recordar. Ay, se ocultó, no sé, en mi pantalla. A ver, ingeniero, oblígueme a recordarlo. Ya vamos a obligarte por acá. Tararán, tararán, acá está. Entonces, el Ministerio de Vivienda, para el tema de lo que son los planos de ubicación, por ejemplo, tiene un formato base. Y acá está el formato, lo estás viendo en mi pantalla. Y este formato base, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, te da como recomendación 1 en 500. Entonces, en ese caso, puedes utilizar esa escala o puedes utilizar escalas convencionales. Ingeniero, ¿a qué se refiere con escalas convencionales? Que tanto ya me asustó ya. Acá está. La directiva de las normas SUNAR nos dice lo siguiente. Acá está. Parará. Ingeniero, ¿por qué utiliza SUNAR? Es una entidad pública y considero que puedo utilizar pues mejor una documentación de una entidad pública. Está avalado. El plano perimétrico, plano de ubicación deberán estar elaborados
en una escala gráfica convencional, que puede ser 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200, 1 en 500, 1 en 1000, tal, y otros, pero que permitan la visualización y verificación de datos técnicos. Ah, ingeniero, usted usó 1 en 75 y acá no dice, pero acá dice que permita la visualización y verificación. O también dice otros. Eso significa que sí es correcto 1 en 75. ¿No? Ahí está. Muy bien. Y entonces, y claro, en un plano de ubicación también habrá que poner el cuadro normativo, cuadro de áreas, según lo que solicita esta documentación correspondiente, ¿no? Bien, entonces, estimado, dice, por ahí, el caso de tamaño de texto, les comento que se desarrolla una configuración previa antes de irse al escala y ploteo. O sea que nosotros debemos de configurar nuestro tamaño de texto, ¿no? Pero en el momento de la impresión debemos desarrollar básicamente en un plano, no hay que utilizar un texto inferior a un 0.1. Buena pregunta. Eddie, por ahí nos pregunta. A veces ocurre que las líneas segmentadas no se imprimen. ¿No? No sé si en el espacio papel, así como en el diseño del espacio modelo. ¿Cómo puedo solucionar esto? Muy bien. Estimado Eddie, eso les ha ocurrido a muchos profesionales, a muchísimos. Es más, si a alguien no le ha ocurrido, en algún momento le va a pasar. ¿Ya? Así que toma mucha atención. Por ejemplo, a veces ustedes dibujan líneas así, por acá no sé si habrá, esta línea segmentada de acá, esta de acá, o esta línea oculta, esto no sé si lo estás viendo, pero cuando te vienes al layout, a ver, vamos a hacerlo por acá, no sé, acá sí se nota, a ver, acá se nota, pero en algunos casos no se nota. A eso se refiere el compañero Eddie, o sea, que en algunos casos nos va a notar, no se nota. ¿Por qué no se nota? Uno es por la misma configuración de tu laptop, o tal vez ahí has instalado mal, o algo está fallando, pero diferentes razones que a veces no quisiera entrar en ese punto. Pero les muestro la solución. La solución es, tienes que entrar en este espacio de tu layout y configurarlo acá. O sea, aquí mismo tienes que dibujarlo o cambiarlo de capa si es que no se nota ese objeto. Lo mismo ocurre con los hatch. Si ustedes tienen un sombreado y no se nota, ese sombreado háganlo en el espacio de presentación. Y ahora sí ya se va a notar. Y generalmente a veces también se da por la escala, etc. Muchos factores. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta ello. Ahora, si por ejemplo, si no se nota, estimado Eddie, lo que puedes hacer es ponerle clic derecho, o así nada más, seleccionar, poner PR, Enter, y acá configurar la escala. Ponerle un 0.1, un 0.2, hasta encontrar a qué escala se va a notar. ¿Sí? Esa es la solución, mi estimado Eddie. ¿Sí? ¿Se comprendió ese punto? Porque eso suele ocurrir mucho. ¿Ya? Suele ocurrir muchísimo. Muy bien, entonces de esa manera. Bien, entonces eso es lo que yo les quería mostrar en esta hora de taller. Tal vez por ahí les he quitado unos minutos más de su tiempo. Y lo único que les quisiera comentar es, si ustedes saben hacer planos, también tienen que saber darle una escala y plotear. Porque si no, si ustedes llevan en otras personas que lo hagan, pueden desarrollarlo mal. Porque a veces yo he visto ello, ¿no? Y mejor tú asegúrate, usted mismo plotelo, que es súper sencillo. Recuerda que acá solo tienes que poner clic derecho, Page Setup Manager, modificar, configurar el tema de la hoja. Por ejemplo, acá no le puse 1000, entonces significa que esto se va a tener que colocar el 1000 al momento de escalarlo y le pones OK, ¿no? Eso nada más.
Muy bien, entonces es lo que les quería mostrar en este taller, estimados participantes. Agradezco la predisposición que se dan en este fin de año para estar aquí participando. Ya estamos a 2 días de cerrar el año y que seguramente el 2023 va a ser un poquito más diferente y espero que sea positivamente. Por ahí hay una consulta. Una consulta, para configurar diferentes escalas para planos de estructuras y plotear una sola. Como les decía, muy buena pregunta, excelente. Por ejemplo, esto se ha configurado diferentes escalas. Entonces ustedes, si ustedes quieren ponerle diferentes escalas en un solo plano, tienen que generar varios layouts. O sea, por ejemplo, acá un rectángulo, otro rectángulo, y cada uno de ellos darle la escala. Pero ingeniero, se va a imprimir. Por ejemplo, si yo le pongo control P esto, continuar, ok, acá nada más enter, sí le voy a poner, te vas a dar cuenta que los marcos sí se han impreso. Mira, ve, acá los marcos que ustedes están visualizando, sí se han impreso estos marcos, ¿correcto? ¿Y qué pasaría si yo no quisiera que se imprima? Fácil. Una consulta. ¿Cuál es la capa que viene por defecto en el AutoCAD y que nunca se va a imprimir? A ver, no sé si alguien me puede responder esa consulta. Def Points, la que viene por defecto. Entonces seleccionas este elemento y lo colocas en esa capa. Para todos, por favor, si ustedes no quieren que se imprima algún marco que no les guste, llévenlo acá nada más. Selecciónalo y acá arriba cámbialo de capa. Def Points. Clic. Ahora sí. Ahora nuevamente, control P, enter. Esto de acá lo voy a cerrar porque si no, no voy a poder borrarlo. Ok, enter. Y te vas a dar cuenta que el marco ya no se ha impreso. ¿Qué marco, ingeniero? Que yo ya me olvidé de qué marco estaba. No sé si te diste cuenta que acá había un marco. Y venía por toda ocasión. Por acá, por acá. Entonces, ahí se coloca. ¿Bien? De esa forma podría ser la solución, estimado Westing. También para todos que quieren imprimir, tal vez en diferentes escalas, pero que no se note el marco. Por ahí hay una consulta más, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir respondiendo. Tal vez por ahí hay que seguir aprovechando estos minutos. Page Setup Manager, ¿no? Esta zona y ustedes ya lo entienden. Bueno, voy a entrar a donde estábamos configurando. Me dice, ingeniero, generalmente acá hay dos opciones. Por ejemplo, está la primera opción que es el Portrait y el Length Cap, ¿no? Ahora, esto de acá, por ejemplo, ¿qué significa? Es la posición, estimado Rojas, de tu dibujo. O sea, que el dibujo va a estar representado en una hoja horizontalmente y esto estará representado verticalmente. A eso se refiere Rojas. Horizontal, vertical. Horizontal, vertical. ¿No? Eso nada más. O sea, del tamaño de tu hojita. Yo lo dejo ahí porque mío está representado así, ¿cierto? Listo. Muy bien, entonces, gracias hasta aquí este taller. Excelente por su participación de cada uno de ustedes. Recordarles también a los compañeros que están inscritos en el curso de diseño de planos que el día sábado, bueno, el día 31, estamos comenzando con nuestro curso. ¿Ya? Ayer ha sido el día de los ingenieros, ¿no? Buenas noches, Santana. Buenas noches, Harold. Hasta el 2023.